a continuación la doctora Marta Cortón, que es investigadora de la Fundación Jiménez Díaz, nos va a presentar los resultados de la ayuda concedida al grupo dirigida por la doctora Carmen Ayuso, de la ayuda del 2011. Nos va a presentar los resultados y conclusiones del trabajo de investigación en relación al estudio de distrofias de la retina ligada al cromosoma X y otras distrofias de la retina. Marta, cuando quieras. Vale. Muchas gracias, Nicolás. Queríamos agradecer a Fundaluce por habernos invitado a presentar nuestros resultados. También por permitir que fuera yo la que presentara la charla, porque la doctora Carmen Ayuso, por motivos de agenda, no podía asistir. Bueno, creo que en este... Esperar. Voy a coger mejor el ratón. En este foro creo que no es necesario explicar lo que son las distrofias hereditarias de la retina, pero sí que quería destacar algunas de las características más importantes, porque también voy a hacer referencia a ellas a lo largo de la charla. Es la gran heterogeneidad clínica que tienen estas patologías, en donde, dependiendo del fotorreceptor que se vea afectado, podemos estar hablando de formas centrales, como pueden ser en las distrofias de conos, en donde son los conos los primeros que se ven degeneran, en las formas periféricas, como es la retinosis pigmentaria, en donde los son los bastones los que están afectados primariamente, y también que existen formas mixtas, con formas como las distrofias de conos bastones. También hay que destacar que las distrofias de retina son unas patologías con gran heterogeneidad genética. Como reflejo de esta heterogeneidad existen numerosos patrones de herencia mendeliana, formas autosómicas recesivas, formas autosómicas dominantes o ligadas al X, formas no mendelianas, y también hay que destacar que hasta en la actualidad se han podido identificar más de 200 genes implicados en el desarrollo de estas patologías. Sin embargo, mutaciones en estos genes solamente explicarían el 50% de los casos de afectos. Todo ello, toda esta gran heterogeneidad, lo que hace es nos dificulta enormemente el trabajo de caracterización clínica y genética de los pacientes. Nosotros en el laboratorio de la Fundación Jiménez Díaz colaboramos también con otros laboratorios dentro de un grupo colaborativo para el estudio de las distrofias de retina, que se denomina SREDNet, que durante más de 20 años han recopilado casos con familias de distrofias de retina. En la actualidad, en los datos de 2013, tenemos recopilados casi 2.400 familias con retinosis pigmentaria, que es la forma más prevalente. Solo en la Jiménez Díaz tenemos recopiladas casi 1.700 familias. Sabemos, por estudios epidemiológicos, que las formas más prevalentes o más frecuentes son casos esporádicos. Aquellos casos que no tienen antecedentes familiares representan el 50% de los casos que nos llegan al laboratorio, al servicio. Pero también existen formas recesivas que también son bastante frecuentes, un 30%, y siendo las formas dominantes y las ligadas al X las menos prevalentes en nuestra población. En la ayuda que nos concedió Fundaluce hace 2 años, nos centramos en el estudio de las familias ligadas al X, que, como sabéis seguramente ya, son aquellas familias en las que los varones portadores de una mutación en el cromosoma X desarrollan la patología. Esta mutación la heredan de su madre, que suele ser portadora, y puede presentar, de no presentar síntomas de forma variada, incluso a desarrollar la patología, como vais a ver en algunos casos que voy a mostrar después. Estas formas representan un 10% de los pacientes en España, y se conocen actualmente 5 genes que están identificados, pero no permiten explicar a la totalidad de los casos. Existen un tercio de las familias en las que no podemos encontrar mutaciones. Además, también os voy a presentar resultados de otro tipo de distrofias de retina, que son las formas autosómicas dominantes,
en donde, como también sabréis, la patología aparece como consecuencia de la presencia de una mutación en heterocigosis. Existe una probabilidad del 50% de ser transmitida a la descendencia y suelen ser familias con muchos casos en distintas generaciones. Alrededor representan el 26% de los casos de distrofias de retina en España y se conocen actualmente más de 41 genes implicados en el desarrollo de estas formas dominantes. Sin embargo, solamente explicarían menos de un 40% de los casos. Es por ello que nosotros, los objetivos que nos planteamos en este trabajo fue, además de hacer una caracterización clínica y genética de este tipo de familias, utilizando técnicas y nuevas técnicas de genómica para el análisis de estos genes que actualmente se conocen, también queríamos plantear la identificación de nuevos genes candidatos utilizando bien mapeo o nuevas estrategias de secuenciación masiva, como os voy a desarrollar a continuación. Los pacientes que hemos utilizado en este trabajo proceden de los servicios de genética y oftalmología de la Fundación Jiménez Díaz. Hemos estudiado 305 familias con distrofia de retina autosómicas dominantes y 105 familias con distrofias de retina ligadas al X. Primero, procedemos al estudio de los genes conocidos. Aquí lo he llamado análisis clásico. Para nosotros ya es un análisis clásico el emplear arrays de genotipado para el estudio de mutaciones, de todas las mutaciones conocidas en la mayoría de los genes. Os voy a contar un poco lo que es el algoritmo de diagnóstico que seguimos en el laboratorio y que está implementado desde hace varios años. Utilizamos estos arrays. Si estos arrays son negativos, procedemos a lo que es el análisis un poco ya más tradicional, bien por ligamiento, utilizando marcadores, microsatélites, para identificar cuál puede ser el gen candidato en la familia, y también la secuenciación, el análisis directo de mutaciones en los genes que son más prevalentes dependiendo del fenotipo en nuestra población. En el caso de las familias con distrofia de retina ligadas al X, solemos iniciar el estudio haciendo una clasificación en función del fenotipo clínico, en distrofias en retinosis pigmentaria y en familias que tienen coroideremia. Lo que hacemos seguidamente es verificar que existe un ligamiento al cromosoma X en la familia. Por eso es necesario no solamente el estudio del paciente, sino también de sus familiares directos. Y dependiendo del ligamiento que tengamos al cromosoma X y también del fenotipo, podemos estudiar, según en las retinosis pigmentarias empezamos a secuenciar el gen RPGR, si es negativo seguimos con el gen RP2, en el caso de las coroideremias hacemos el análisis de RNA y de DNA del gen REP1. Resumiendo un poco los resultados, es que en estas 105 familias analizadas, casi el 70% de las familias presentan o encontramos la mutación responsable de la patología. El gen prevalente es el gen RPGR, casi en un tercio de las familias, seguido el gen de la coroideremia, y el gen RP2 es el menos prevalente, solamente representa un 7% de los casos de las familias. Lo que nos evidencian estos resultados es que casi un tercio de las familias, con este algoritmo de diagnóstico, no podemos encontrar las mutaciones causales. Sabemos y somos conscientes que hay algún gen más. El año pasado se identificó un nuevo gen asociado a retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X, que es el gen OFD1, y estamos procediendo a hacer estudios de secuenciación de este gen en nuestras familias no caracterizadas. En el caso de las distrofias de retina dominantes, también podemos empezar por una separación en función del fenotipo clínico. Podemos encontrarnos con formas de retinosis pigmentaria, con formas de distrofias de conos bastones, con formas de distrofias de conos, formas maculares, incluso un subgrupo de las formas maculares que son las formas viteliformes. Por ejemplo, en estas últimas, las distrofias viteliformes, existe una herramienta específica de un microarray específico de genotipado que nos permite detectar casi 140 mutaciones del gen prevalente en estas formas, que es la bestrofina. En el caso del resto de las formas autosómicas dominantes, empleamos un chip de genotipado que permite analizar casi unos 400 mutaciones en 16 genes distintos. Si este resultado es negativo,
seguimos con la secuenciación de los genes más prevalentes. En el caso de la retinosis pigmentaria es la rodopsina, la periferina en el caso de las formas maculares o la bestrofina en las formas viteliformes. Un poco resumiendo lo que obtenemos con este algoritmo de trabajo es que alrededor del 50% de las familias con distrofias maculares encontramos mutaciones. Hemos encontrado mutaciones en 6 genes distintos, pero como sabemos, el gen de la periferina es la principal causa de la distrofia macular en nuestras familias, representando alrededor del 30% de los casos. Esto significa que más del 50% de las familias no encontramos mutaciones con este algoritmo. En el caso de las formas dominantes de retinosis pigmentaria, la situación es bastante similar. Hemos estudiado 204 familias, en más del 40% de los casos encontramos mutación en 10 genes distintos, el gen más prevalente es la rodopsina y en el 50% o en casi el 60% de los casos no los podemos caracterizar. También, como durante este proyecto hemos realizado un estudio de correlación genotipo-fenotipo para la rodopsina. Tenemos una colección bastante importante de familias con mutaciones en rodopsina, unas 42 familias, y tenemos 27 mutaciones distintas. Existe una mutación más, vamos a llamar más prevalente, está presente en 9 de las familias, que es el cambio prolina 347 leucina. Recopilando todos los datos clínicos de la mayoría de los afectos de estas familias, hemos podido establecer una relación en función de dónde se encuentra la mutación dentro de la proteína, y podemos encontrar mutaciones que están asociadas a una patología más grave, con inicio más precoz, un curso más severo, con otras que sabemos que están asociadas a un curso más moderado, con inicio más tardío y con gran variabilidad intrafamiliar. Somos conscientes que este trabajo se queda corto, no podemos secuenciar todos los genes que están implicados, es un trabajo ingente y cuesta mucho dinero y esfuerzo hacerlo, pero bueno, la tecnología se está aliando con nosotros y en los últimos años están empezando a desarrollar nuevas técnicas de secuenciación que permiten el análisis simultáneo de cientos de regiones del genoma. Es lo que se llama ahora mismo secuenciación masiva. Nosotros desde hace año y medio hemos diseñado y estamos empezando a implementar nuevas herramientas diagnósticas basadas en esta secuenciación masiva. Nuestro objetivo es el análisis en un solo experimento de todos los genes asociados a retinosis pigmentaria y a amaurosis congénita de Leber en un paciente. Esto nos va a permitir reducir, o nos está permitiendo ya, reducir el tiempo de estudio, el coste y también poder seleccionar realmente aquellos casos en los que no encontramos mutaciones para poder identificar nuevos genes y que estos estudios sean más eficientes. No voy a entrar en detalles técnicos, pero ahora mismo hemos probado distintas tecnologías, distintas herramientas, distintos secuenciadores. Esto es un mundo nuevo, pero estamos analizando ya pacientes. Ahora mismo tenemos procesadas 66 familias con formas dominantes que están en proceso de análisis bioinformático y tenemos casi otras 150 familias con formas recesivas de retinosis pigmentaria y amaurosis congénita de Leber también en proceso de análisis. Esperamos que dentro de poco podamos caracterizar a muchos más pacientes gracias a estas nuevas tecnologías. Dentro del objetivo segundo, no menos importante para nosotros, es la identificación de genes candidatos. También este es un objetivo complejo. Para ello, aunque tenemos muchas familias sin caracterizar, nosotros vamos a ir un poco a lo seguro, a seleccionar aquellas familias en las que tenemos mucha información, informativas, que tengamos múltiples afectos en varias generaciones y además en donde también hayan participado aquellos familiares sanos. Es muy importante luego para poder agilizar lo que es el trabajo de análisis. Utilizamos dos estrategias. Una estrategia que es el mapeo clásico para encontrar regiones candidatas a albergar las mutaciones responsables de la patología en una familia. Para ello, la diferencia es que utilizamos herramientas de genómica
de microarrays de genoma completo que permiten analizar miles de marcadores a lo largo del genoma. Gracias a estas estrategias, nosotros hemos podido, bueno, os voy a poner un par de ejemplos que han sido recientemente publicados durante este año. En este caso es una familia con distrofia de conos bastones, con 3 generaciones afectas, en donde gracias a estas herramientas pudimos localizar una región candidata que tenía varios genes de distrofias de retina. Secuenciándolos encontramos una nueva mutación en el gen WUK1A que había sido asociado previamente a distrofias de conos en otras familias dominantes. Creemos que más interesante son estos resultados, en donde gracias a esta tecnología de mapeo pudimos identificar un nuevo gen asociado a formas de distrofia macular viteliforme, en colaboración con el doctor Christian Hamel del Hospital de Montpellier, en donde pudimos identificar este gen en familias españolas y francesas que presentaban todos ellos esa mutación en este nuevo gen. Y luego, bueno, nos estamos también pasando a la secuenciación masiva para poder identificar nuevos genes. La estrategia que llevamos utilizando desde hace un par de años consiste en analizar en el genoma todas las regiones, todos los genes todas las regiones codificantes de todos los genes del genoma. Es lo que se llama exoma. En este exoma tenemos más probabilidad de encontrar mutaciones que sean las causantes de la patología en las familias. Tenemos muchas colaboraciones, aquí están descritas o puestas algunos de los grupos con los que lo colaboramos. Principalmente hay que agradecerle también al CIBERER porque tiene un proyecto específico para la secuenciación de exoma en enfermedades raras. Hemos analizado por ahora 64 familias en proceso y estamos identificando nuevos genes. Ahora mismo no hay tiempo de contaros estos resultados, pero esperamos que dentro de poco podamos hacerlos públicos. Con respecto a las familias dominantes, hemos probado esta tecnología secuenciando 7 familias en colaboración con el doctor Håkon Håkonarsson del Hospital de Niños de Filadelfia. De las 7 familias hemos podido caracterizar 5, 3 de ellas presentaban mutaciones que segregaban perfectamente en la familia en genes implicados en distrofias de retina autosómicas dominantes. Sin embargo, nos hemos llevado a la sorpresa de que en 2 familias no presentaban mutaciones en genes autosómicos, sino en el cromosoma X, aunque estaban clasificadas como autosómicas dominantes. Esto nos hace ver la complejidad de lo que es la clasificación genética e incluso clínica de los pacientes. Aquí, en este caso, en estos 2 casos que os presento, las mujeres presentaban una retinosis pigmentaria y estaban diagnosticadas de retinosis pigmentaria. Es decir, las portadoras de mutaciones desarrollaban una patología bastante importante. También deciros que una de estas, en la segunda familia que os aquí presento, además es que es un nuevo gen para retinosis pigmentaria que está asociado a formas sindrómicas. Y bueno, también hemos analizado alguna familia con formas ligadas al X, 3 familias en colaboración con el CIBERER. Hemos encontrado una mutación en un gen del cromosoma X, pero aquí es otra sorpresa. Era una familia diagnosticada de retinosis pigmentaria, pero la mutación se encuentra en el gen asociado a la retinosis. En este caso vuelve a ser otro ejemplo de cómo existe una mala evaluación o incorrecta que ahora, gracias a los exomas, hemos podido reclasificar clínicamente. En otras 2 familias no hemos encontrado variantes que sean patogénicas en el cromosoma X y estamos haciendo reanálisis, añadiendo más individuos para ver si encontramos cuál es la causa. Y bueno, simplemente comentaros que nosotros estamos utilizando los exomas, creemos que con bastante éxito, pero también somos conscientes de las limitaciones o y también de las utilidades, ¿no?, que están teniendo. Hemos publicado hace poco este artículo que os presento en colaboración con el profesor Carlos Díaz Rivolta de la Universidad de Lausanne, en donde, pues para que veáis un poco las utilidades de esta herramienta, en 12 familias con un diagnóstico inicial de retinosis pigmentaria recesiva y amaurosis congénita de Leber, permitió caracterizar a 10 familias,
Sin embargo, en 6 de ellas, otra vez el diagnóstico no era correcto. Presentaban mutaciones en otros genes asociados a otros fenotipos. Esto hace que cambie el consejo genético, el pronóstico de la patología, como puede ser en el caso de, que os señalo en rojo, en una familia de 2 varones en donde se pensaba que era autosómica recesiva y hemos encontrado una mutación en el gen de la coroideremia. No solamente no era una familia que era diagnosticada con retinosis pigmentaria, tenían una coroideremia. Cuando hemos reevaluado clínicamente hemos podido comprobar que era así, y además es una familia ligada al X. Simplemente ya un poco las conclusiones. Creemos que Perdonar, es que tengo un poco de catarro y ya... Es que ayer estaba afónica y después de 20 minutos... disculpar. Creemos que el diagnóstico genético realmente es importante porque mejora el diagnóstico y ayuda a la prevención y de los pacientes y de sus familias. Ayuda a mejorar el consejo genético y nos ayuda a establecer correlaciones genotipos-fenotipos. Además, el empleo de nuevas herramientas genómicas nos está permitiendo la identificación de nuevos genes que están implicados en las distrofias de retina, lo que nos está ampliando nuestro conocimiento de las bases fisiopatológicas de la enfermedad. Todo ello esperamos que en un futuro se pueda abordar con ello nuevas estrategias terapéuticas y que esto os llegue también a vosotros, a los pacientes. Simplemente agradecer a toda la gente que ha participado en este trabajo, que es mucha, al Servicio de Genética y Oftalmología de la Fundación Jiménez Díaz. Aquí no están todos porque hay gente que se ha marchado, hay gente nueva. A nuestras colaboraciones dentro de SREDNet, del CiberER, colaboraciones internacionales. Y también queremos agradecer, por supuesto, a Fundaluce y a otros patrocinadores como la ONCE, que nos apoyan, que apoyan la investigación y que están ahí año tras año. Y también, como no, a vosotros, a los pacientes, porque, como ha dicho antes Germán, esto es un proceso de colaboración. Nosotros, sin vuestra ayuda, sin la ayuda de vuestras familias, no podemos obtener estos resultados. Entonces, nada, muchas gracias.